Hola, buenas tardes, gente. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de vuelta en el Metafor. Bastante XD, ¿no? El último capítulo, dejé el pinganillo para arriba y no se grabó la mitad para adelante del audio. ¿Qué se le va a hacer? Como ya dije en el vídeo que habré subido antes de grabar esto, supongo que será un fallo que no vendrá muchas veces. Porque es un acto reflejo lo de siempre de subir pinganillo, bajar pinganillo, a mutearme y cosas así, cuando tengo que salir a lo mejor lo que sea. Pero espero que no me vuelva a pasar. Dicho esto, vamos a seguir. Nos acabamos con el nigromante. Acabamos con el nigromante, nos lo cargamos en el último segundo, que por eso levanté las manos, porque literalmente era el último era el último ataque que podía hacerle. Si o fallaba o no lo mataba, me reventaba y tenía que hacer toda la pelea de nuevo. Así que bastante contento. Hicimos lo de la primera vez que podíamos quedar con los colegas, que quedamos con la Hulkenberg y vimos todo el tema del capullo este, que racistada total, lo de siempre, vaya. Y ahora estamos aquí, en un punto intermedio que estamos de noche. Ojo eso. Estamos de noche, la que la acabo de ver ahora. Así vamos aquí. He visto... Aquí no, aquí no, aquí. Por cierto, mañana ya, o sea, en el juego, mañana vamos a ir del tirón a la siguiente mazmorra para terminar ya rápido y tener a esta tía, a la, si no me equivoco, la mercader, supongo. Así que, y como tenemos 4 días, claro, tenemos 3 días. A lo mejor, contando a lo mejor mañana 2. Y aquí tenemos varias que esta tía es por la noche. Cuidado. Y tenemos incluso Mor. Pero Mor creo que se va a poder en cualquier hora del día. Y quiero subir a Caterina, Cacerina, que lo vea a Catarina. Más que nada porque es waifu. Eso va a empezar. Y segundo porque es la del luchador y me interesa subir luchador para ver qué me da, ¿sabes? Cosas así. Así que vamos a ir con esta tía. Este pero no tengo idea de dónde está. Perfecto. Ha desaparecido, ¿no? Esta tía. ¿Y no puedo buscarla por aquí? ¿Por algún lado? Tal, para no sé qué, no sé cuánto. No sé qué. Vale. O sea que no está por ningún lado de por aquí en este sitio. Y yo por la noche no me puedo ir de aquí, ¿no? A ver. Uy, coño. La entrada principal del sitio. Gran Catedral, Calle Sombra, Avenida. A ver. Yo supongo que de noche me puedo ir. Pero por intentarlo no pierde nada. Para acá. Puerto exterior. Vale. O sea que no me dejan. Entendido. Quedó cruzado. Vale. Y no creo que esté por ahí, vaya. Pues no creo que esté por aquí. Así que, y con María no puedo hablar, que es la que me interesa. No, la que me interesa subir es... María, ¿qué era? María Sanador. Ah, vale, es que me interesa... No, pues entonces vamos con Mor, ¿no? Ya que voy, que me suba algo en condiciones. Ah, bueno, me dice lo de que hay un evento, pero tengo que hacer antes lo suyo. Joder, macho. Es que a mí lo que me interesa ahora mismo es Gallica Mago, pero no sé cuándo subir exactamente, así que... Poco puedo hacer. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Qué me convendría, tío? De subir. Porque es lo único que puedo hacer, no puedo subir cosas. Ahora mismo. Pues, ¿dónde puedo mirar esto? Virtudes reales aquí. Que esta tolerancia está a punto. ¿Sube tolerancia? Sí, ¿no? La tolerancia se podía subir. De hecho, coño. Ahí se podía subir.
Aquí no, aquí no. Ah, solo hay estas opciones, literalmente. Ah, ojo, centro de reclutamiento. Esto había que verlo, que nos dijeron que había cositas aquí también. Pero no se los consigue. Si alguno nos da por indagar, le mencionaremos a Hulkenberg. Vale. Aquí se piden las solicitudes. ¿Y esto qué? Privado. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pero aquí tengo una solicitud, no puedo encargar. ¿Algo más que comprobar? Ya sí, pero... Comprobar las solicitudes... Cosas que hacer. Un artículo de todos los rincones del reino. Centro de reclutamiento, propiedad no de qué. Vale. A ver que por aquí... Aquí no hay mapa, ¿verdad? Ok, celdas... Puerta... Tablón de anuncios, de búsqueda y de captura... Ok. El tío que dice... El hombre de un solo cuerno no estaba en busca de captura. Bueno, aunque dice... pero si yo me lo he cargado, ¿me darán algo? Maybe. No sé, se me gustaría más echarte un vistazo, anda. Puedes aceptar solicitudes con recompensas de centros de reclutamiento. Te enfrentarás a objetivos muy poderosos, pero las recompensas merecen la pena. Con el tiempo irán apareciendo nuevas solicitudes con recompensas, así que vuelve de vez en cuando. Vale. Objetivo que hace esa recompensa. Manjula caníbal, el azote de los páramos. Debo matar a la manjula caníbal en el desierto de Tradía, al sur de la Gran Trad, para obtener recompensa. El informe de la abeja. El informante de la abeja en Gran Trad puede saber más al respecto. Ajá. Vale. Reales, ¿vale? Este os ha llamado la atención, lo mismo consiste en matar al manjula caníbal en el desierto del sur de Gran Trad. Aunque el líder de las bestias del desierto suele esconderse junto a una joría de perros salvajes. Si os deshacéis de la buena parte de las orillas, seguro que da la cara. La milicia anda a cortes personales y está costando acabar con ella. Sí, todo vuestro. Pero el desierto tenéis que atravesar la puerta grande, al sur tenéis, si andáis un poco la veréis. No es un único problema, si tenéis mala suerte, seguro que os topéis con algún enjambre de gusanos de arena, tened cuidado, ¿vale? Si queréis saber más, preguntarle al informante, andamos corte personal, pero... Vale. Traedme su cola de depredador como prueba, suerte. Vale. Entonces ya tenemos cositas que hacer. Esto está aceptado. Así que vámonos de aquí. Y voy a subir a tolerancia. ¿Cuántos reales tengo? Por cierto. 18.000. A ver aquí. Esto necesito 20. 9.000 de más y tiene que estar María el 3, pero claro, María está un poco ausente ahora mismo, no tiene pinta, la verdad. Luchador. A ver. 11, 11, 11, ya. 18, 13. 15. Ah, bueno, claro, me baja la magia. Vale. Entiendo. Detalles. Esto me baja la fuerza, claro. Me sube bastante la magia. A 27. ¿Y esto? Esto al 22. Me sube menos la magia, de hecho, y me baja más la fuerza. Vale. Pues vámonos a... A... Vámonos para acá. Que está más cerca de donde quiero ir de esto. Salimos. Porque eso no tenemos que comprar nada en específico, ¿no? Y está como muy oscuro, ¿no? Vamos para acá y tendría que estar aquí. Ahí está. El colega. Tenemos Mustari.
Vale. Habla con él, sí. Mustar es el nombre de nuestra tribu. A grandes rasgos nos caracterizamos por llevar máscaras, como la que porto ahora mismo. Lo siguiente que salta a la vista es que tenemos 3 ojos. Ah, ok. Todo el mundo debe tener 3 ojos, y como veis, esto nos sirve para ver. Vemos igual que vosotros. Aún así, la fe Mustari es muy distinta a la de la otra tribu. Tenemos nuestra propia religión oficial, no somos santistas. Así es, por la norma regional no podemos desvelar nuestras enseñanzas a las demás tribus. El santismo es una creencia abierta a todo el mundo, quizás por eso a veces los santistas se involucran en política y distorsionan su doctrina. Por eso no desvelamos nuestra fe a nadie. Es la única forma de que nuestra doctrina permanezca intacta. Ajá. No parece que sea la mejor solución, pero supongo que no es fácil. Hay quienes buscan transmitir nuestras enseñanzas más allá de la isla, pero es un sistema complejo y delicado. Que viven en una isla esta gente. O vienen de una isla, mejor dicho. ¿La luz está como un poco floja o soy yo? A ver. Sí, está un poquito floja. Es que decía yo que esto no alumbra como debería. A ver. A ver. Hombre. Ahora sí, es que esto tiene que seguramente ser cargado. Bueno, ya lo pondrá a cargar. Que decía yo, coño. Como que me veo muy poco, está súper oscuro. Que de por sí ya está así oscuro, pero coño, es otra cosa. Sigamos. Y ahora seguro de nosotros llamándonos tribu enmascarada, cuando se trata de nuestra esencia, nuestra historia. Cuidado en este título, mejor tolerancia. Dos nada más. Joder. Pero bueno, al menos lo subí un poquito. Podría merecer la pena contarte más si surgiera la oportunidad. La próxima vez te explicaré el fomento de nuestra doctrina. Ah, o sea, me va a ir cada vez dando más puntos en todos en general. Está guapo, Día de descanso. Hoy hay ofertita, Han hallado varios cadáveres en el desierto de Tradia. Parecen viajeros con destino a la capital real. Ahí fuera un montón de monstruos, está claro. Va tragedia con lo cerca que estaba de su destino. Hemos recibido una solicitud del centro de reclutamiento, ¿no? ¿Matamos a los monstruos nosotros mismos? Vale. Es una voz, ¿verdad? ¿Me convence? Vale. Estaría bastante bien hablar contigo, pero tengo que terminar... Uy, esto no quería darle. Pero lo que quiero es... irme a la entrada. Ahí está. Quiero ir a la entrada porque queremos ir a donde queremos ir. Quiero ir al corredor Verga, ¿no? Velega, al corredor Verga. Al que Velega. Corredor Velega, claro. Aquí. Vamos, porque yo creo que de objetos voy bien. Lo que no sé si podré hacerlo de una. A lo mejor si me salto algunos combates, tal vez puedo hacerlo. Que sí, que se me lo he contado ya. Que sí, eso ya lo leímos todo. A ver si hay algún tesoro. También. Vale. Para adelante. Vamos que antes que nada, aquí guardar. Sí. Vámonos. Entremos. Vámonos, a ver si puedo matar a los goblins ya de una. Están todavía en la... ¡Ajá! ¡Mamá huevo!
Hostia, espérate. Que yo he venido aquí con sanador con todo... con toda la seguridad del mundo. Y que te voy a cambiar a explorador, tío. Hostia, vaya liada, ¿no? Vaya liada. ¿Me equivoco? Explorador, me tengo que subir, claro. A ver. O no, si no hay otra. Experiencia de habilidades. Ah, bueno, lo bueno es que puedo llevarme dos. Blitz y... tengo tornado. Debería de... o cogerme el de recuperar a todos los aliados. Sí. Y sí, me lo voy a equipar. Porque si no me van a reventar, tío. Qué alegría, al menos ya puedo... Yo, y ahora sí. En así todavía, ¿eh? Bueno, me lo voy a intentar cargar para ver cuánto le hago ahora a esta gente. Ya ves. Ya ves. Yo les vi a esta gente la... Ah, que no tienen... Vale. Pero no. ¿Esto qué era? Usa el detonador equipado para infligir daño. Ah. Ah, bueno, claro, es que ahora tengo... esto equipado, mierda. Y solo tengo ataques mágicos. Soy bastante mago igualmente ahora mismo, ¿no? Estoy ya de atrás, ¿no? Vale. Toma. Toma crítico. Vamos a hacer esto y acabamos rápido. Ahí está, 333, cuidado. Arma a la velocidad superior, cuidado. Así a mí me gusta ya más este daño que meto, ¿eh? Vale, pues no vamos a demorarnos mucho, vamos a avanzar en esto. Porque aquí ya había visto todo el mapa. Hay que bajar hacia abajo. Que no quiero perder mucho maná, la verdad. He dicho que no lo iba a hacer, pero vamos, a un poquito de experiencia también tengo que conseguir. Que perdí bastante, que eso es otra cosa, que me di cuenta de que en la pelea contra el otro, los otros dos se murieron y esta fue la que recibió toda la experiencia. Así que no está muy bien, la verdad. ¿Qué? Ah. ¿Y cuánto? Físico grave, pues entonces por cojones este tiene que matar. Ahí está. A este también lo tendría que matar. Ahí está. Mira. Ah, ya no tiene aturdimiento. Vaya suerte. Toma crítico. Oye, esta no era... Bueno, no. Ahí. Y falla. Paso. Me lo cargo y ya está. Va por culo. Paso. No está maldición ni nada otro, ¿no? Vale, perfecto. Aquí nada. Por ahí donde se sube o se baja, así que hay que bajar por aquí. Voy a hacer esto y ya me cargo todos los de... Ah, y costa solo 6. Ah, entonces esto va a estar God. Porque esto me lo cargo siempre, fíjate. Grave encima de todo, ¿sabes?
Toma. Y se la puedo subir a Stroll mismo. No tendría que cargar, vaya. Uy, casi. Ah, pero ahora sí. Ahí está. Otra alma oxidada no sé qué superior. Sube de nivel, eso está muy bien. Este no sé qué. ¿Está persiguiendo? ¿Qué cojones? ¿Cómo se va a tomar tanta confianza el tío? Ay, qué pena. Pensaba que le hacía crítico. Hostia, 4. Esto me lo cargo sí o sí. Mierda, y no he curado. Rompe cráneo. Toma crítico. Claro, calla Stroll y a tomar por culo. Estando esto, ¿le doy sí o sí? Ahí está. Ahí está. Pum, fuera. No le voy a atacar normal. Me la pela. Y tú le vas a hacer esto. Tienes subido el daño. Oye. Todo cruzado. La cosa es quitarte de esto, ¿no? O venga, vamos por culo ya. Hombre. Que me ha quitado la victoria en colume. O como se diga. Off, le sube el nivel. Por favor, cúrense. Vale. Tesorito. Común. Bueno. Cerco de Damasco. Exacto. Ok. ¿Esto le viene bien a alguien de esta gente? Equipo. Tal vez me viene bien a mí. Oh, espera, a ver. Chaleco de Damasco me viene bien. ¿Qué me da? Simplemente eso, ¿no? O le viene mejor esta tía, que tiene más armadura. Bueno, el que le viene mejor es Stroll, ¿no? Que necesita un poquitito de armadura. Hombre, tío, 41, ya ves. Sí. Por favor. 140. Ahora el que más tiene. Hombre, como tiene que ser, en verdad, ¿no? Porque el Stroll es el que tiene que aguantar aquí un poquito los golpes. Y meter golpes también. No, a mí me deja en paz. Nada. Venga. Ahí está. Aquí no se puede. Piedra brillante. Hay más goblin allí. Que son todos, bueno, prácticamente azules. Bonita. Para meterse por aquí, Qué cabrón, no te lo ponen. Tiene que estar atentito. Un escarabajo de oro. Muy importante. Común. Bueno. Pendiente de bruja. Hostia, cuidado, Eso a mí me viene. Yo que tenía. Ah, bueno, de hecho me lo tengo que poner. Bueno, me lo tengo. Porque no soy mago ahora mismo. Así que el detonador de viento me lo puedo quitar porque ya yo tengo viento. De bruja, aquí. Más 3 de magia, cuidado. Y otro aquí. Agua marina. Cuidado. Para vender. Píldora de magla, esto me viene muy bien.
Ah, bueno, pero que esta gente sí. Coño, pues está rotísimo este, ¿eh? Porque me cuesta lo que me cuesta un ataque casi normal prácticamente. Solo que hace más daño y me sigue dando el turno mío. Toma crítico. Y se lo carga. Cuidado. Ay, casi. Adiós. Victoria incólume. Incúmlume. Suben de nivel. Me viene bien subir un poco al explorador porque no tengo otro que no tenga de mago, ¿sabes? Pero estos son... Este también no me interesa ahora mismo. Pero esto... Curar, por favor. A ver. ¿Dónde estoy? Hola. Ah, ahora. Oye. ¿Y esto? A ver. Ah, se mete por allí. O sea que... Ah, vale, veo un poquito. Pues entonces no voy para allá. Voy a ir por donde estaba yendo. La paliza gitana que se está llevando ese tío ha sido brutal, ¿no? No sé qué acabo de hacer. Joder. Vaya casquicha. Y se la dio a troll y ya está, estamos por. Hasta luego. ¡Pum! Toma 500, que mete 500, cabrón. Esto lo que mete no es ni un más crítico. Bof. Letargo en conserva. Ok. Nos curamos. Adiós. Vale, por aquí se puede seguir bajando. Polvo de hada. ¿Y esto? Ah, bueno, esto es el que yo miré antes, ¿no? Vale. No hay más a la primera vista. Así que hay por aquí. Ah, sí. Se me desvía. Me hemos adelantado bastante. Es que me quiero pelear contra toda esta peña. Oye. Bueno, vamos a cargarnos a este tío. Es que este me gusta. No sé para qué lo he hecho. Bueno, me la pela. Tarukaya y se lo sube a Stroll. Turdío. Turdío. Hacerle esto, a ver si me lo cargo. Toma. Y ya así, cargadito. Y sube de nivel, perfecto.
Vale, aquí no hay nada. ¿Tiene pinta? ¿No? Vale. Ahí. Ah, que acabo de subir otra vez. Hay un par de azulitos. No me gustaría tener que enfrentarme ahora. Mierda. Cagué. Doble saeta. Toma, crítico, crítico. Que me inquieta. Me lo cargaré de una y me la pela. Y me la pela. Encima de todo crítico. Es brutal. ¿Sí? Ah, la que todo supera. Ah, go. Bueno, he curado nada más uno. ¿Es ese el que me pasé? ¿No el de que curara todo? Ah, bueno, no, verdad, que este tenía para curar, creo. Me equivoco, claro. Vamos a jugar, vamos a jugar. Ahí está, a la vez hemos jugado y ha salido bien. Pues ya está. No me hace falta más. Y crítico, y ya está. No pasa nada. Esta tía sube de nivel, perfecto. Vale. Ah, y desaparece. Se muela. Mármol reluciente, aquí no hay más nada. Ah, bueno, ya ha aparecido más peña. Coño. Vale, perfecto. Fácil. Madre mía, la que se acaban de llevar, ¿no? Por lo que sea. Esto me lleva al otro sitio. Ahí está. Oh, poco común. Pica mata diablillo. La siniestra puede purificarse a la iglesia, pero esto, claro. Esta no sé si la puede. No creo que la pueda llevar. Bueno, la puede llevar, pero si te cambia. Grebas de guardia. Grebas de soldado, purificar. Vale. Hay que purificar cositas. Agua bendita. Oh, cuidado. Ah, que puedo guardar aquí, perfecto. Pues voy a curar. Voy a... objeto. Píldora de magla, se lo voy a dar a Troll. Para que tenga un poquito. Ahí está mi aventura, por si acaso. Aunque lo dicho, no creo... No debería de darme tanto problema. Espero. Sí, vámonos. Sí. Porque no llevo a nadie con cetro. Así que ni mago, en plan, ni mago ni salador, así que está bien. ¡Hostia! Un fucking minotauro. No imaginamos. Vamos a acabar contigo. Que quiere caña, me mola de la impaciencia. Perfecto. Mira la barda. Si tuviera con los puños. Hulkenberg, y te le va a meter un puñetazo a este tío. Hostia, de eso no me acuerdo lo que era este... Tendría que haberlo mirado, ¿verdad? Tendría que haberlo mirado, ¿verdad? Un poco XD. Pero vamos a intentar jugar un poquito. Vale. Ah, es a... Perfecto. Una cosa que no tengo. Voy a intentar hacerle esto. Crítico también. Coño. Puede ser que sea viento.
¿Algo recuerdo? No, por no de viento. Le puedo hacer esto. Y da igual porque aunque me cargue 2, pero le voy a hacer mucho daño. Ahí está, 320, cuidado. La metida fuerte. Dios. 102, vale, me quita mitad de vida más o menos cada... Tú te pega un guantazo fuerte, aunque te queda... te queda uno, literalmente. A todos los aliados. Pero es un aliado, a todos los aliados. Venga. Que no le va a servir de nada, en verdad, porque... voy a hacerle esto. Toma, le he hecho bastante, ¿eh? Mierda. Vale. Dios. Lo que mete. Pues tú hazle fuego mismo, por si acaso. Vale, resiste. Ok, entiendo. O sea que la siguiente este se muere de un golpe fuerte, como se lo haga. A ver. Primero, algo. Carga. Aumentado su poder. Vale. Y si hago... A ver. Protégete, vamos. Para protegerte, sí. Que se proteja. Este que recupere peso a todos. Al menos por si acaso, aunque lo más probable es que la vaya a one-shotear. No sé. La verdad. Venga, troll. Dale algo. Ay, casi. A ver qué hace. Frenesí. Tío, a mí me ha reventado. Y a este del otro también. Ole. Es que la verdad que tendría... A ver. ¿Será hielo? ¿Débil al hielo? A ver. Furia. Ah, no tengo para hacerle hielo. Total, me va a reventar. Ahí está. Y resisto, ¿eh? No pasa nada, pasa nada. Tengo que mirar otra vez las informaciones porque me he olvidado que tenía información sobre este tío. Así que a ver qué me dicen. Que sí. Espero que para la información no tenga que irme... objetos. No lo tengo aquí. Ah, aquí. Por lo de verga, potente controlan su fuerza, el ataque por favor, la defensa son tácticas eficaces. Vale. Solamente sobre de ingredientes que se puedan quebrantar. Vamos, esto básicamente. Pero grotesco, una vida ante lo hacen bien, y usa bastones o mazas, entra en cólera, no sé qué. En el momento preciso lo describiréis y evitaréis el ataque. Lo bueno es que si atacáis en el momento preciso lo desequilibraréis y evitaréis que ataque. Esquiva las perforaciones. Equipa con una buena lanza para despacharlo. Es imposible contraatacar y militar de defenderte. La defensa no es una forma de huir, sino de sobrevivir. Enemigo por ni fuera no sé qué. Vale. Vale. Entonces voy a mirar una cosa. Al Hulkenberg, si yo la paso de nuevo al suyo, podré dar una habilidad, ¿no? Vale. Y... rompecráneo, esquivar el golpe... Divina dirigente... puño vital, esto no me... esto... Sí, por favor.
Y si no sube la resistencia más todavía. Sí. Vale. Una vez hecho esto, creo que ahora sí estoy preparado. Ahí está la aventura, por si acaso voy a guardar. No tengo ganas de estar todo el tiempo cambiándolo. Vale. Vamos. Me gustaría haber visto a que era resistente en este caso. Vale. Peligro. Tú. Tú. Todo físico le ventajo todo el enemigo. Vale, esto no me va a servir de nada. Vamos a intentar hacerle un crítico de primera, si no, no pasa nada. Vale, crítico. Equipo, Tarukaya. Se voy a meter al Stroll, si no me equivoco. Uno, dos. O sea, si yo le ataco. Hostia, daño físico y daño de perforación enemigo. Hostia, vale, cuidado. Esto cansa alto, esto es God, ¿eh? Y falla. Vale. Dios, y crítico al otro. Tócate la polla. Y ya está. Que sí, que me va a comer todo el pingo, básicamente. Porque vamos, tener tanta suerte. Este. Vale, troll. Y ahora. Ahora no toques la polla. Toma, 292. Le baja la defensa. Y esto le voy a hacer el picadillo este. Ahí, que le haga bastante daño. Y este... Creo que hielo no le va a afectar igualmente, pero lo voy a hacer por si acaso para... Cuidado, que le afecta el hielo. Toma, 167. Y ya está. Proclamación de caballero, voy a hacerlo. A ver si no me hace ataque en área. Recuperamos vida ella y yo. A ver qué hace ahora. Ataque, vale. Habilidad fuerte, su puta madre. Es que es un cabrón, tío, porque claro. Es que si lo utilizo, a ver. Necesito por cojones que me hagas un crítico. No lo va a hacer, ¿verdad? Ah. O voy a recuperar peso a todo el mundo. A ver si no hace otra vez el ataque en área que nos mata a todo el mundo, literalmente. Defensa normalizada. Planea algo. Vale, ahora hay que hacerle el ataque este para desequilibrarlo, ¿no? Supuestamente, según lo que me ha dicho el mercade. Síntesis. Por Dios, no falle. Ahora lo tengo que haber... reventado, ¿no? Recuperamos PS, pero esto es que solo es Hulkenberg. Y no se lo voy a recuperar todo. Prefiero hacerle esto. ¿Quién es después de Hulkenberg? Después Guerrero. Vale. Tú. Daño medio. Es que como maten a Hulkenberg me va a joder una barbaridad. Pero ¿puedo hacer esto yo?
Vamos a verlo. A ver lo que pasa. Y voy a curarla. 200. Debería de ser más que suficiente. A ver lo que hace. Vale. Ah, vale. Pues tú te vas a llevar este golpe. 105. Tú vas a hacer estocada fantástica, grupo táctica. Hostia, no tengo más PM, mierda. Bueno, porque le hago esto. 109. Hacemos esto. Esperemos que no me ataque así muy fuerte. No me va a joder. Dios. Y yo he fallado conmigo, vale. Tú, que tú no puedes hacer ya nada. O ahí tengo uno que tenga para curar más. Tenga todos los aliados. No. Vale, pues Hulkenberg 200 al menos. Le falta poco. Mierda, no me puedo cargar. Se lo va a cargar, no, Hulkenberg. Ahí. Vale. Hulkenberg siempre dando el golpe de gracia, ¿eh? Let's go. Sable. Pum, pum. Más magia. Y vamos a subir más magia. Porque la fuerza la verdad es que me la pela. Go. Cuerno de bruto. Qué uno tan grande, imagínate si nos pilla. Uf. De verdad, yo os veía todo muy tranquilo mientras luchabais. No, ha sido más difícil de lo que parecía. Si hubiéramos bajado la guardia nos habría machacado. Venga, tú también lo querés, Hulkenberg. Y tú, Will, ¿tú qué opinas? Prefiero guardar mi opinión. ¿A qué viene ese secretismo? Creías que no iba a derrotar, ¿verdad? Bueno, una victoria es una victoria. Solo nos queda llevar esto a la tienda de detonadores. Luego nos pasamos, Will. ¿Vemos ya la entrada? Sí. Porque ya he pillado todo lo que había que pillar. Por aquí se sale, ¿no? Creo que dejemos por ahí y volvamos. Sí, regresar a la ciudad. Claro. Ah, ¿y volvemos ya de día? O sea, ha pasado... noche. Y llegamos... Ah, bueno, no, vale. Pasamos a la taberna de gran entrada. Anfitriamos el de detonador. Menos mal que se lo prueba. Sobremanera, acumula más poder. En tus manos queda completar la tarea Will. Vale. El anuncio de Forden es inminente. Ahora no tiene sentido el ocumbrar sobre lo que vas a decir. Lo más sensato será aprovechar el máximo tiempo que queda. Y ahora me gustaría subir una vez a Troll a ver qué tenía que contar el tío. El vínculo. Bueno, aunque antes tenemos que ir por Briguita, entregarle el tal y entonces ir por el Troll. Mediodía. ¿Cuántos días quedan? Ah, mañana. Ok, entiendo. El Troll puede subir. Los demás nada. Ah, bueno, aparece con la flechita para arriba, se puede subir. Esto es si no sé dónde están o lo que sea. Vale. Puede informar de la misión. De eso estoy muy de acuerdo. Sería aquí. Bueno, podía haberlo hecho antes, pero... o sea, más cerca, pero vamos, me da igual. Me subo la espadita y le damos para adelante. ¿Eh? Ah, aquí está el troll, vale. Ya decía ya. Briguita. El asunto, como prueba. Bueno, de bruto. Cuéntame los detalles dentro, pasa. Mission accomplished, then. You'll have your reward. I'll let the merchant know to allow you through as well. I thank you. Aumento de valor. Y detonador de devoción. Interesante. Toma, 4 de una.
Bastante, ¿eh? I knew an outsider would be perfect for slipping through the cracks. Clearly, you were the right man for the job. Should keep our supply lines flowing smoothly. Thanks for helping us sort this out. By the way, what do you say to more consistent work from me? I can't imagine an elder could find an honest job in this city otherwise. But I don't much care what tribe you are. I'll always make sure you're paid properly for the work you do. Estamos bastante bien. Alguien que no es racista en esta ciudad. Might have its own advantages. Have you made up your mind? All right, I accept. A wise choice. Fine then. You seem... Pero esta huele como un poquito... No sé, no sé. You heard nothing just now, right? What made that noise? It was just the wind. Am I clear? I've got some business to attend to. We'll go our separate ways for today. However, I Será un trust you perrito, won't ¿no? be telling anyone what you think you heard. If you do tell anyone, well, I'm sure you're sharp La mujer enough tiene to imagine los the ojos muy consequences. blancos, ¿eh? Then we have a deal. The trader and iconoclast, Ahí está. Brigitte. Within nurture thy bond. Rango 1, Brigitta. Interesting. Mercader. Perhaps Permite visitar la tienda de detonadores y la ciudad más... vale. Perfecto. El mercader. Ahora puedes estudiar el equipo a ver qué poderes no te aguardan. ¿Qué le puedo comprar? Aquí detonadores, que cosa que está bastante bien. You'll pick up your next job here. Come back another day. Vale. Hostia. El pobre troll no me he quedado ni una vez con él. El diablo. What is it? Así que tiene que estar disponible y el otro igual. Briguita, vale. Coño, que no quiero mirar esto. No se me olvida. ¿Está vapeando este tío? Mira cómo vapea. Brutal, All right then. Vale, aquí no creo que haya nada, nada. Pues podría aprovechar... Puedo cocinar, ¿no? Ah, y de hecho esto sube mi... no sé qué, ¿no? Mi tolerancia sube. Es verdad, esto sube mi tolerancia, pero quiero escuchar, quiero ir al otro sitio con el tío. Que me siga contando su historia, a lo mejor me da más tolerancia todavía. It's time. Say there. El anuncio mañana. Hmm. Algo que hacer. No hay nadie con quien pueda hablar. Vale. Pues voy a por el tío este. What is it? Para subir la tolerancia. So, we meet. What do you think? Quiero hablar con ese. I see. Curar de nuestra fe. Long ago. Hace mucho tiempo los mensajeros de Dios eran los que gobernaban nuestra existencia. Cuando aparecieron, le otorgaron al mundo una reliquia sagrada. La reliquia sagrada ha llegado hasta nuestros días y ha pasado de generación en generación en nuestra tribu, pues la consideramos un objeto divino que representa a Dios. Creemos que aquel que sea capaz de portar la reliquia divina, el instrumento de Dios, es el único digno de recibir las enseñanzas. ¿Es el cuadrado este que tiene? Hemos de consagrar nuestra existencia a lo que más apreciamos. De hecho, es el principio básico de nuestra sacerdotisa que se esmera en encarnar. Vale. All right. Ah, me han dado otro que todo nomás. Ahí. Pleased to hear it. Creo que ya nos ha contado todo lo que sé. Sin embargo, hay más Mustaris escondidos por ahí. Si os interesa, deberíais hablar con otros Mustaris. Vale, o sea que puedo ir como conociendo su historia. Vale.
Hoy pasan cosas. Right then. Today's Forden's big announcement. Wonder what he's planning. I guess the church has to have some reaction to all that stuff the king said. Whatever it is, Luis won't be able to just ignore it. This might be a day that goes down in history. Ladies and gents, lend me your ears. Sanctifex Forden has spoken. The giant face in the sky, the massive rocks appearing throughout the land, and the mysterious voice claiming to be the past king. The Sanctus Church has officially recognized these happenings as the will of His Royal Majesty. So it really is His Majesty? And so, Obrigado. as His Majesty has decreed, whoever has gained the greatest trust of the people by the day of decision shall be our new king. This is a historic moment, good citizens. It's revolutionary. It's unprecedented. No matter who you are, you can take the throne. Anyone? Even Bueno. me. Cualquiera que elija el pueblo. If, and this is a big if, you are the person that all our people trust most in their hearts. Maybe you could be king yourself, eh? You're popular enough. ¿Te imaginas? Me? In charge? Well, that's the last thing this country needs. Right, let's review what we know. First, the new faces that have appeared on the rock. It shows us who's foremost in the running. We've worked out that much. The top 3 of the lot are also shown in the sky. Suppose that way you can see their inspiring faces anytime, anywhere. Hold on. How's us common folk supposed to stand a chance against all these upper crusters? Say you do become popular. With your face clear for all to see, surely that'd make you a prime target for assassination. También. Not quite, friend. Not quite. Pero A valid concern, but Claro. one His Majesty prepared for. Popular aspirants, at least those who make it onto the rock, are protected by royal magic. Assassinations off the table. Magic chains will spring to life and bind anyone who tries. I saw it happen with my own eyes to Count Luis's sorry assailant. sí. So, literally anyone could be... Hold on. You mean to say we might not be ruled by Clamar? What does that mean for us? ¿Qué cojones? Right? Vaya I've said recitada, my eh. piece. You know all I know. Now go forth, lady. Whether you're from our fair capital or the middle of nowhere, the crown's within your grasp. Anyone in the land could be our next king. O no lo veo yo, pero bueno. I heard the announcement. The church has chosen to recognize this face's words as crown sent and shall abide by them. They conceded that one quickly. Though I suppose it's a hard thing to deny, what with the royal palace hanging up there in the cloud. Had they rushed a coronation for His Eminence Forden, it would have dashed any hope of reinstating His Highness. A small comfort. I can tell from your face there's some bad news too. Do you recall those chains that froze Alsace in place? It seems that too was part of His Majesty's Plainly, any candidates of sufficient favor cannot be deposed by force. Claro, mal asunto, porque entonces no podemos matar a Luis. No, 'tis not indeed. This marks Luis as nigh untouchable. I will still seek to find him. Yet, even should we stand before the man himself, we could not kill him. No! If we can't kill him, then how do we break the curse? What the hell was the king thinking? Grius was trying to save his son. He died for it. ¿Qué? ¿Qué estaba pensando el rey? Grius intentaba salvar a... Ah, ok. Even so, Que me había without this rayado. magic, no aspirant would be safe A su from hijo, al hijo del assassination, rey, no. leaving Luis to dominate Eso. through sheer martial strength. We appear to be at an impasse. Everyone, have you seen Maria? Anda. Did something happen? I checked her room and she isn't there.
She wouldn't just leave without telling anyone. I couldn't deal with losing both of them. It's all right. Just try to stay calm. I've searched all around the place, but I couldn't find her. When I think of what might happen to her... If she left her room on her own, she must have had some reason. Let's go search for her. If we head into town, we might find some clues. A buscar a María. María, 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 María. Where? You're kidding. Un sitio donde se podría haber metido María. Corre, corre. All right then. Vamos a colocar aquí. All right. ¿Se habrá ido? Come off it. Wait! Vale. Hey, properly finished morning. ¿Se habrá ido a la catedral otra vez? ¿O a la iglesia? Tal vez. Ah, verdad, puedo purificar aquí cositas. Sí. A ver. Ah, bueno, que se la equipé. Vale, vale. Pica matadabría, pica mata demonios, coño. Purificar. De centinela. Sí. La defensa al inicio de en combate. Hostia, está bastante bien. Y necesitaría agua bendita, ¿eh? La agua bendita se puede comprar, si acaso. La verdad es que ni idea. A lo mejor soy de la catedral. Digo, vaya. A ver, que me vende tú. Mazo ligero, rojía, desestresante, nada. Gracias. Hey, listen. What should I do? What's going on? A ver, It's quite... comprar. Agua cristalina, ah, vale. Hostia. Esto está gold, ¿no? Ah, que hay máximo. Ah, que de máximo tiene 3. Voy a comprar todas, me la pela. Puedo vender, ¿verdad? 10.000. El diablo. A ver. Ah, lo sabía. Acaba de entrar. Pero mucho que miren desde arriba abajo. No. Huh? Why? What are you doing here? Papa hasn't come home. And I always come here whenever I'm feeling lonely. One time he came here to get me. I remember because he called my name. But I pray, and he still doesn't come back. Maybe because the cathedral is broken? Maria. Miss Fabienne says Papa can't come home anymore. But I know Papa's gone away. He's gone somewhere I'll never see him again. It's going to be so lonely.
the loneliest it's ever been. But I have to be strong, don't I? But if it gets any lonelier, I don't know if I can do it. I'm sorry. I promised we'd all come back together. Why does everyone always leave? Mum was sick. The king and prince are gone. And now Papa? Why does everyone always leave? Is it my fault? I really did my best to be a good girl, but... That's not why. He's right, Maria. It's not your fault at all. Listen to me, all right? Your father, he was fighting a very bad man. We were with him, but we couldn't protect him. I'm sorry. I remember Papa saying something like that. He said, a really bad man might be our king. Is that part of it? It's going to be all right. Don't worry. I hope the next king is as nice as you. Then maybe things won't always be so sad. I think I understand the king's intentions now. Maybe this is the sort of tragedy he was trying to end. Maybe he wanted a world where the crown goes to one who acts like a king ought to. Not whoever's willing to spill the most blood to do it. You may be right, but much as we wish it, this is not a fight that might be ended through words alone. Even so, we Voy a have partir la to cabeza try. al puto Luis de mierda. Cabrón. Maria, you're safe. Oh, you had me worried sick. I'm sorry for leaving on my own. No, it's all right. Miss Fabienne, I'm hungry. Maria. Yes, that's right. Let's all sit down for some supper together. Thank you for finding her. It looks like she's worked things out. She's a strong girl. But we've more troubles ahead. How now do we resolve this curse upon His Highness? If Luis is the curse's caster, we've got to kill him to dispel it. So how do we do that if he's shielded by the king himself? Lo que dijeron del duelo, ¿no? The prince is still asleep, and we're losing time. I don't think going back to the village is an option. We cannot lose faith yet. There must be some further course we can pursue. Well, there's the church's announcement. I expect they're trying to stop a wave of rival candidates from flooding the standings. I doubt the church would accept this popularity contest if they didn't already have a plan to game it. True enough. I can only wonder at their aims. For today, we should content ourselves with rest and recovery. Sorry, did I wake you? Laying here, I always end up caught in my own thoughts. Grius and Maria. The prince. Just thinking in circles again. Not good, is it? Se me olvidó otra cosa. Se la pela. Let's think about it together. Keeping me company, are you? You really are a strange one. My kind of strange, if I'm honest. That book, is that the novel you're always carrying around? Feels like months ago now that I spotted you buried in it on the carriage ride to the fort. Want to read it? If you don't mind, since we've finally some room to breathe.
interesting. It's written through the lens of a fictional land. This bit's about the Utopia's security. Ah, pero este no es 100% otro mundo, ¿no? In this world, there is no blood-stained contest for sovereignty. The people choose their sovereign from among themselves. One cannot put a sovereign to the sword to seize power. Such an act would be met with scorn and judged as murder. Taking power or wealth by force is seen as the most shameful of transgressions. Couldn't be further from reality, could it? We've a Kingslayer on the brink of seizing the throne right now. And this idea of competing for public support. Here it sounds so commonplace, but the idea's thrown us all into chaos. Interesting. Perhaps I'm overthinking, but it sounds almost like the aim of the king's magic. You suppose there's some common A lo mejor, tal vez. Still, I don't imagine this would turn out well in the real world. In public opinion, tribal perspective always divides us. Besides, does a decision made by the people guarantee it's right? Tribal squabbles aren't always political. Take us Clamars, for example. It can be hard for us to see outside the bubble of our own worldview. We're the majority, and the tribe of the royal bloodline besides. That privilege can make us insensitive. A problem with no ¿Verdad? Ellos son como la mayoría, ¿no? I fear. Lofty words. I can hardly come to terms with my own ideals. Still, the discussions helped clear my head a little. Thank you. I've been so fixated on killing Luis, but maybe we could look into whether that's really the only way to lift the curse. Sleep should come easier now. I think I'll give it another chance. Wait, how long have you been asleep? Toma por culo. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Día del árbol. Día árbol. Mañana temprano. Ladies and gents, have you heard the news? The curtain's about to rise on the show of a lifetime. To choose our new ruler, we're going to give all of you a chance to take center stage in a show of power for the whole kingdom. And we call it the Tournament for the Throne. Our aspirants will set out on a grand tour of the 3 allied nations' capitals, taking part in a variety of exciting trials. First, we have the exhibition of the brave. Slay a monster plaguing our fair people and bring its head to Oceania's capital in time. Biggest find takes the win. Official word is, this event's open to all. So what do you think, ladies and gents? Are you in it to watch? Or in it to... Vale, tiempo... Tiene toda la pinta de que vamos a ir a los distintos sitios y los arcos van a hacer eso, las diferentes pruebas. I had Fabienne bring it up. Something occurred to me, so I asked her to go through Grius' personal effects. Hey, looks like he was investigating the curse too. There's a note here. Given the spell's complexity, it must have required a scribed formula. You mean to suggest Luis possesses a written composition of the curse somewhere? And if we can find that... Yes! I'd wager, even if we can't kill Luis, we might still have a shot at breaking the curse. ¿Qué cojones? Guajaja. But that attack took place years ago, didn't it? This curse's formula could be lost for good. We have little choice but to hope it's not. I'm not saying it will be easy, and the real trick will be finding it. ¿Quién sabe? Esto puede dar todavía mucha vuelta. A crier for the church was handing these out.
A flyer for the Tournament for the Throne. This popularity contest is state-sponsored now. An interesting gamble for those politicians. Sponsoring, huh? I like the bit about all this being in the interest of fairness, those weasels. But saying it's being organized by the state. The throne's empty. This smells like the theocracy at work. Probably Forden himself. You think Forden's looking to fix the competition in his favor? He's been in first place this whole time. In the interest of fairness, remember? If he wins a fair race, he gets legitimized, and Luis gets put on the back foot. That bodes ill. Those with existing support could easily solidify their claim. Even should His Highness wake, he may lose the throne. If we don't hurry and find a way to get close to Luis, we're sunk. What are we supposed to do? Los Eldas somos unos pares en esta ciudad, cosa que puede jugar a nuestro favor. Tenemos que llamar la atención, sí. Couldn't we get the people's attention somehow? How do you mean? If we make ourselves too obvious, we're likely to have an even harder time getting close to Luis. Ah, bueno. Let's enter this tournament for the throne. Huh? Hey, were you even listening to us? Besides, the prince isn't exactly in a position to take part in... Wait. It sounds crazy, but I think he might be onto something there. This could be just the excuse we need to get close to Luis. He doesn't care about your tribe so long as you prove capable, yes? That's what Zorba was saying. Which means, even though the world looks down on you as an elder, having the power to kill humans puts you in his good graces. You're going to make him a candidate for the throne? If all we need to do is get Luis's attention, then that's sure to get the job done. If we're lucky, he might even try to recruit us. I see. An undercover operation, is it? Quite a gambit. But it may well be our best chance at finding this formula. Just hold on a second. Getting Luis's attention is all well and good. But remember who's actually risking their life here. Si me descubren, se acabó. What do you think? Having heard all this, do you want to enter the running? Por supuesto. Literalmente lo que pone aquí. Of course I do. No hesitation at all. Right. Literalmente. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter. No matter who someone is, they deserve a fair country. If it's that... Sheesh. So much for being a guide. Now you're the one leading me around. Your resolve has marked you a fine fit for the role. I have trusted you with my life before, and would gladly do so again. El candidato perfecto para el puesto. Te confié en mi vida en el pasado y lo volví a hacer en buen grado. Deo de Grius, vale. Good heavens. Haven't you put yourself in enough danger? Listen to me. I don't want you going down the same path he did. Are you really this set on running off again? Metafórico. Así. Yes. I've got a job to do. Huh. Familiar words. I'll be cheering for you in this mess of a competition. Truth be told, I wish I could do more than feed and shelter you. What's the competition? It's a big, grand race to see who will be the next king. The whole country will be watching. So you're going to try and become king? Wow! Then I'll cheer for you as loud as I can. You have your first advocate, it seems. Suppose you'll have to actually try for the throne now, eh? Your Majesty. That was the plan from the start. That's the spirit. Well, if we want Luis to notice you, we'll have to make quite a stir among the people. Maybe reaching for the throne will do it. Does that mean you're not coming back? No, we'll be back. Although we might be a while. I don't like when it gets lonely.
Maria. But I'll be cheering for you. I hope you win the ¿Y por qué no race. se viene? You'd be a good king. We'll see each other again. You better not forget. ¿No me puedes subir un nivel? Un No, nivelcito, we aunque best sea. get registration out of the way, but we'll need some legs for the journey. It's mostly lawless wastes between cities. Judging by this specified deadline, we're unlikely to reach the Principality of Oceania's capital in time on foot. I bet all these fancy nobles have their own gauntlet runners to ride in. A carriage might save our chances, if we could find one. Perhaps we split up for now. I'll leave you two to the registration. They should be taking entrance at the recruitment center. This should be the place, right? Excuse us, Apúntame. we're looking to join the tournament for the throne. Aye? Bit young, ain't ya? And who's the kid? He with you? I'm the one entering. You? Really? I've not heard of any age restrictions. They're a problem? Well, I'd not have thought it, but you're an elder, ain't ya? And you want to be king. Well, the novelty of it might win you some looks. Could you just do your job, please? Can he register or not? Ah, an elder? Anda. Now that I think of it, weren't you in that pack of recruits that went off to the northern fort? Thought I heard they were all wiped out. What? We got a deserter turning up? No, they said he'd just dragged the company down, so they left him at the capital. He, got on the captain's bad side. Could swear I've seen you before, too. Well, hardly matters with no captain to verify it with. Go on, then. You can represent the lesser Anda, tribes anda, anda, so anda. nobody complains. That was... And, obviously, you're gonna need a carriage. Otherwise, the whole thing's off here. You're obligated to attend the opening ceremony tomorrow. It'll be at the plaza at the Grand Cathedral. Don't be late. Vale. We'll have to hope Hulkenberg can find us a carriage. As for us, I expect we should see about finding a monster to slay. If it's not impressive enough, Luis won't look twice at you. Some postings over there. They should be offering bounties on monsters the guard Quitar a la can't guardia, hemos hecho un vistazo. Bueno, ya tengo uno, ¿no? De hecho. O otro. Looks like everyone else had the same idea. One of these bounties is bound to make me stand out. But which? Eso. No olviden su like. Hang on. There's nothing but small-time contracts here. You lot here for this tournament, then? Bit slow, I'm afraid. Most of my worthiest monster bills have already been snapped up by other competitors. How about requests on anything aside from monsters? Bounties include criminals too, right? Let's see. Ugh, he's horrible. Heisme, a villainous kidnapper. Looks like the army's been trying to catch him for a while now. This might just be perfect. ¿Cuánto dan de recompensa? Y veo varios ceros, ¿eh? Hostia, ¿te crees? Idea who that is? That man's an elite. An ex-royal ¿Quién knight, coño I'd es? say. He'd make short work of a scrawny little urchin. You can be sure of that. Besides, didn't you hear what it is they're actually looking for? Oh, of course. It's about whoever can bring in the biggest monster head, right? If you imbeciles can't even get that straight, you've no chance at winning. They want kingly types, not Tiene un detonador aquí en la garganta, ¿eh? Cuidado. Stuck-up little... Vaya pedazo de puto, ¿no? Is that the kind of competition we can expect? He was right about the rules, though. What are you thinking? Don't worry, I know what I'm doing. We're supposed to get a monster's head. So why are you going for a criminal? Igual tiene un buen cabezón, igual tiene un buen cabezón. Maybe this criminal has a really big head? Come on, that's a stretch.
And if he had a gigantic head, you'd think they'd mention it in the contract. Don't worry, I'll explain everything later. As long as you can convince Hulkenberg. Ho there! Are you really Yes, taking sir. the bounty on Sigueme? You three must be heaven sent. Please, would you listen to our plight? Es un soldado real, cuidado. Your pardon, gentlemen. I'm Barton, a guard captain from Apertura, a town to the south. The bounty on Sigueme is up at my behest. A guard captain? This fellow's made some powerful enemies. We can't afford lenience. On top of his past crimes, Sigueme has stooped to abducting our wee ones. Our children. Selling them off, some say. If our city becomes known for nightly disappearances, what sane resident would stay? Community and trade will dwindle and die. But he's just a lone kidnapper, right? Even if he's some infamous criminal, why can't the guard handle it? That's the trouble. He makes his hideout somewhere too dangerous for our soldiers to tread. Deep in the territory of vicious giant worms. We've no idea how he manages to operate out there without getting devoured himself. I see. Tricky problem indeed. I'd no choice but to swallow my pride and post a bounty. Yet no matter how many times I renew the bill, none have taken it. A pitiful sight, isn't it? A soldier who can't protect his home, whether by strength or by surrender. Laugh if you must. Jamás me reiría. We would never laugh at such a plight. You only cast away your honor in the name of protection. Nothing pitiful in that. Swallow your pride no more, man. We'll take your contract. Thanks to you. That you'd accept such a perilous request, even with this tournament looming over everything. Closure. Thank you all, and thank God for bringing you to me. In that case, we shall meet in Apertura, the old castle town. Please, make haste. Ajá. Well, no backing out of this now. You sure this is what we want? Way I see it, if we want to make a big impact this late, it's going to take some creativity. Besides, this is apparently a knight-turned-kidnapper. The man can't be allowed to go on. What would His Royal Highness do in our place? I guess that's fair. I'll convince Hulkenberg. Somehow. You go on and accept the contract. Look at that. Aceptar el contrato, pero ya lo hemos aceptado, ¿no? Acepta acabar con el secuestrador. No, thank you. Miren este tío. Al frente del país debe haber un hombre adulto y con años de experiencia a su espalda, y aún así un moscoso presuntuoso como tú y Luis os atrevéis a... Bueno, lo mismo da, tampoco llegarás muy lejos, así que lucha todo lo que quieras, que ganas tengo de dar un discurso en tu entierro. ¿Qué cojones? No hacemos responsables si acaban muertos, pues claro. Ir a Martira y allí conseguiré más información. ¿Qué? 100.000. Joder. No registration issues, I trust? No, indeed. And we found ourselves a perfect target. Fine work. Stroll? See? She's convinced. Nothing to worry about. Don't worry about it. I'll prepare a map of the surrounding areas as well. But never mind that. Have you found us a kingly carriage? Well, I
have made some arrangements. How ¿Cómo? best to put it? The vessel itself is without peer. Supposedly, it will come to us on the day of the opening ceremony. You don't sound too sure about that. No, I'm certain. All I mean to say is, well, you shall soon see for yourself. Ajá. Well, under the circumstances, I'll take what we can get. And setting that up in a day. Not so bad having a knight on our side. You needn't speak so. In truth, I've just resigned from the knight's order. ¿Eso se puede hacer? ¿No se supone que tiene un juramento o yo qué sé qué? Though it is only my bond of service I relinquish, not my title. ¿Y se puede hacer también eso? ¿Qué We will cojones? shortly be seeking Luis's esteem. Should it come to light that I am a knight in active service, it may jeopardize our efforts. Still, Vale. you didn't hesitate to leave. I can tell you're serious about that. It was not an abrupt parting. I've come to doubt the order since returning to find them serving the Santifex and not the royals. Those who refused the church's rule were cast out for their defiance. I only hope those fallen knights found useful employ elsewhere. Sounds like you've been through a lot too. Well, in any case, we can focus on our bounty contract now. Let's make sure we get some proper rest tonight. Let's rest. Y Mariano quiere leer una historia o lo que sea. Joder. Pues nada. ¿Tú me vendes cosas o qué? Queda el desierto de Tradia. Comprar, sí. A ver qué me dice. Desierto de Tradia, más allá de la puerta, mayoría de viajeros, por desgracia, son muchos los que sobreataques de la energía. Golpea la manjula caníbal. La batalla escupe fuego y desprende un veneno nauseabundo. Ojo con su aullido también. Al ser resistente al calor, la magia de fuego no sirve de nada contra ella. Incluso la más fuerte de así, tened cuidado. A la baja temperatura, con la magia de hielo es eficaz. Es lo mejor que te prepara a conciencia, ¿vale? O sea que hace fuego. Y yo, pues yo quiero ver un segundo una cosa. Puedo ver. Este es débil a fuego. O sea que. Este me puedo olvidar de ponerlo. Sanador. Mago. Mago es... ¿No tengo uno que sea fuerte contra hielo? Fuerte contra fuego, que diga. Fuego... Fuego... Ah, el caballero es fuerte contra el fuego, ¿eh? Interesante, interesante. Así que tal vez podría pelear con él teniendo dos caballeros, tal vez, que resistan. Tengo el mercader, cuidado. O sea que es débil a dos cosas, perfecto. A ver. Puede ganar una pequeña suma de dinero cada vez que aturde o derrota a un enemigo en una batalla rápida. ¿Esto qué coño es? Daño físico leve todo. Por eso un enemigo con elevada probabilidad de críticos. 500, pero que los ataques cuestan dinero literalmente. Pasividad protagonista, probabilidad de ganar una pequeña suma de dinero cada vez que aturde o derrota a un enemigo en batalla rápida. Aumenta el objeto tras los combates, multiplica por un efecto de construir encima del tío de acción contra ataque de fuego. Mejora la evasión, vale. Arrebata más a un enemigo. ¿Dónde va? ¿Estamos locos? O sea, no gasto ni maná ni nada, gasto oro por las putísimas caras. Ay, me sube un huevo a la suerte. ¿Qué cojones? Hay que estar loco para utilizar mercader, ¿no? Te gasta todo el oro. Es que te gasta 500. Que con dos ataques te gasta 1000 de oro. ¿Estamos locos? Solo de momento no lo utiliza, a no ser que me sea totalmente necesario, vaya. Me da fuerza, me da magia. No sube 32. 27.
Bueno, claro, es que también está más nivel este. Podría, ¿no? ¿O este cuáles tiene? A ver, podría... Ah, este ya lo tengo, o sea que puedo ponerlo tal cual. What, please. Para más tal... Tendría que subirlo, ¿no? En algún momento, el mago. Porque sanador está bien. A ver. O me sigo subiendo el sanador, pero es que en algún momento me quiero subir mago, tío. Ya ves. Sí, me voy a cambiar, tío. Tengo que subirlo un poquito, aunque sea. Vale. Ah, podría ir... ¿Están las cosas cerradas? Creo que sí, ¿no? Sí, está... Tiene pinta de que está cerrado, sí. Exactamente. Pues... A ver. Hay tiendas por ahí. No podía yo... La cabeza debería de estar por algún lado aquí, ¿no? ¿O no? Joder. Ah, ¿no puedo salir en general? Joder, pues entonces nada. Pues entonces puedo cocinar al menos. Antes de comida. ¿No puedo cocinar? ¿No me dejas hacer nada? Joder, pues nada. Selección de huéspedes. Hola, dormitorio. ¿Aquí hay algo? Cierra la ventana. Una, amo a mí. A descansar. Good night. Can I come in? Want to read some more? Not today. You're all leaving tomorrow, right? I'll be cheering for you. So Oh no. I promised Miss Fabian I wouldn't cry. No, otra vez no. Oh, it's all right. You don't have to worry. Papa was trying to stop a bad man, you said. And that's what you're all doing too, isn't it? Please come back home safe. I'll be waiting here as long as it takes. It's a promise. All right. Promise? The next time I see you again, can you tell me more about the outside world? This one's important. Debo buscar un relato sobre mi viaje y contarle a María, que está esperando que vuelva a casa. Conejo frito curativo. I never got a chance to say this to Papa. So, thank you. I'll go to bed now. Captain, may I have a moment? Good night. I was hoping for a chance to speak before we set out. Since our meeting, I've done nothing but impose on you. Now, you risk your very life for this cause. 'Tis no easy burden. It pains me to see. When I think of how this may yet save His Highness, I lose sight of all else. Such disregard ill becomes me. Me duele cuando pienso que aún podemos salvar su certeza, se me olvida todo lo demás. Esa indiferencia no es propia de mí. Don't worry about it. 'Tis kind of you to say. But that book, we met once before, on a carriage bound for the capital. Do you recall? Eso sí, sí que me acuerdo. Como te por tu culpa. Now that you mention it, I do. My apologies. I thought only to minimize casualties, one way or another.
So, 'tis a novel envisioning an ideal world. Curious to see a utopian novel these days. I'd thought them long since banned. Están prohibidas, cuidado. You needn't worry. I've no intention of taking it from you. ¿Y por qué están prohibidas? Rumors say Eso. scientists objected to their contents. Yet I wonder, how could a simple book have possibly stung them so? Do you mind if I read a passage or two? So, it is a fiction written as if a personal account. This chapter seems to concern the system by which the nation's leader is decided. In this country, one cannot become even a statesman, much less sovereign, without the consent of the people. Those who aspire to statecraft must first solemnly swear before the people what they will do in service of their country. ¿Por qué perdió audio? Ah, por la cara. Se había perdido. ¿Qué cojones? Por la cara. A ver. Should they earn title but break their word, they are denounced and stripped of power. Such is the authority of the people. In this way, it is the people who are the land's true king. Quite the opposite of our own country. Now I see why our upper echelons would abolish such texts. Had our lands embraced such accountability, perhaps His Royal Highness would not have suffered such a fate. No. As a knight, 'tis not my place to say. I must clear my head of these fantasies. In the end, clinging to a dream will do me no good. Oh, I suppose 'tis not so bad to dream now and then. It takes power to walk the path of our dearest hopes. Perhaps that is the purpose of this newfound strength. My dearest dream, 'tis to save His Highness, even at the cost of my life. Nothing more. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Oh, escenita. Juna! Lady Juna! Yuna. ¿Esta qué raza es? Mucha peña aquí, ¿eh? Go. Vaya pedazo de ojos tiene, ¿no? Hilda no creo que sea tan... ¿Qué te digo, no? A ver, pedazo que lleva, ¿eh? Even I'm feeling the heat. Well, I suppose it's time to fan the flames. Ladies and gentlemen, welcome one and all to the inauguration of the Tournament for the Throne!
For the first time, the crown is anyone's to claim, as long as the aspirants can complete 3 grueling challenges. Wow, a Sanctus Crier! He's perfect for this! Let's discuss the venues. We kick off in the west, in the Pearl of the Coast, the Principality of Oceania's harbour city capital, Port Brilehaven. There, they face their first challenge, the Exhibition of the Brave. Each contender must bring back the head of a monster, Coliseo, a mark of their prowess and courage. Next, our would-be monarchs head east. Upon the misty peaks, we arrive in the Principality of Montario's beautiful city of faith, Altaberry Heights. And finally, our heroes make their well-deserved return home to Grand Trad. But first, let's do introductions. It's time to meet those risking their lives for the crown. Closest to the throne, I know him, you know him. It's Sanctism's one and only 78th Sanctifex, His Eminence, Forden! El Victory to Sanctifex Forden! 78º, ¿no? Se decía. I claim no great ambition, nor any heated calls to action. All I wish is to restore order for our people and to safeguard our land from the threats beyond. This chaos we face is but one of God's many trials. Let us restore our kingdom's glory together! Together! Moving right along, we come next to His Eminence's champion, the very spear in his hand, the warrior monk captain of the Crown Theocracy, Master Giddo! ¿Cómo? I come before you only in loyal service of His Eminence. I relinquish the throne to him gladly. But those who would seize the crown by force, I will teach you to fear God and to fear me! So much for this being a fair competition. How many horses do the Sanctus have in this Claro. race? Still, it's not over by far. The Luis supporters won't take this lying down. What cowardice, Crier! Where's Count Louise? No te preocupes, que cuando Luis te va a bombardear la cara, es lo más probable. All right, settle down. At this time, I can report that Count Luis has not applied to enter the tournament. What? He's not even entering? Then what becomes of us? Our entire purpose in this race was to get closer to him. Don't worry. He's definitely paying attention. He's only in second as it is, so we can't afford to ignore this whole production. Sit tight. I'm sure he'll make a move soon. All right. For those Count Luis supporters, you might want to meet our next entrant. A rising socialite, a man of ambition, godless and fearless, the brash young warrior serving Count Luis, Gladel, Anda, vaya. Black Hound. Nunca me lo hubiera imaginado. So he was one of Luis's men. The fallen king embraced sanctism and all its holy tenets. Vaya. For what? Pero Luis, ¿qué tiene nada más? ¿Hemos a su disposición o qué? Look to the sky all you wish. No god can save you. What our country needs is power. Pues vale, muy bien. Pero tu guante es una pedazo de mierda. But let's get on with the introductions. The great liberal merchant, it's Roger Ward. By war, by conquest, by right, it's Rudolph Kraus. In it more for the gauntlet runners than the throne, it's Lena Caden. Una furra. Popular by pledging free drinks for life, it's Loveless O'Shea. ¿Qué cojones, una hippie? Uplifting the beautiful and deposing the hideous, it's Milo Maurizio. If we lose this, I think the country has some even bigger problems. Now, I do believe we have one final candidate. Do we have an Elden boy present? Come on, let's see a face. What? An elder? Disgraceful. Que sí. Is this the only way you could Que sí, hope to venga, escupirme, distinguish escupirme. yourself? Os vais a arrepentir todos ustedes. Todos ustedes os vais a arrepentir. Os voy a salvar, hijos de puta.
By the way, the ride you applied with still hasn't arrived. And if it doesn't show up by the time the noon bell rings, you're disqualified. All right? Hey! What's going on? That nitwit! What is he doing? Ah, otra vez escena. Contestants, are you ready? What? Last, I say! Wait! Found your ¿Este quién es? Diablo, vaya bicho. A land runner? It's quick! Wait, it's headed right for the... It'll crash! Whoa! Ah, toma por culo. What the heck is that? Wonderful. So much for a first impression. What ho? Isn't he a marvel, chums? You don't! You nearly brought down the cathedral! Have a care, you fool. It was bad enough when Luis did it the first time. That feckless, shameless old fool. Not bad, kid. Guess you've got some interesting tricks up your sleeve after all. Right! I'd call that a full roster. Ladies and gentlemen, race across the land. Go! Prove yourself worthy and earn your crown. For the people, for the throne. Let the games begin! We must take to the road. Come on, come on! Lo que corre. So fast! Better hold on to something or I'll get blown up! It's incredible! Vale. Just a sec. Can you hear me? Lo que hacen los demás. Es nuestro destino. Uy, qué jaleo. Voy a de Martira. Está muy al sur de aquí. ¿Esto qué significa? Let's see. This place here. Wow! Hostia, llegar allí nos llevará 4 días con sus 3 noches. Oh. Spectacular. This is amazing. I don't know a thing about gauntlet runners, but even I can tell this is a Hostia, hell ese of a movimiento drive. tiene que ser una puta mierda, ¿no? Para todo en general. I can hardly believe she's ours to drive. You're telling me, lad? Feels like ages since I've been out on the open road. This girl's been waiting long enough for her time to shine. So this is what you used to talk with the driver. Convenient, that. Look, old fellow, are you really on our side? You realize we don't have funds to pay you. Money? Ha! I'm not in this for the money, boy. What I want is a little gusto. What do you think, lad? Isn't this a rush? It is at that. Like riding the wind. That's the ticket. It's been so long since I've had a good Siglos, ¿qué cojones? Brilliant, isn't it? Yeah, it's amazing. You've a good head on your shoulders, boy. Yes, I can tell you're a sharp one. Where to, ladies? The world is our shellfish. You certainly are a different person behind the wheel. Hey, Hulkenberg! Can we get an explanation yet? That man is Neurus. An Ishkia, if 'twas not obvious from the wings. And despite everything,
He was heir to a noble house and personal machinist for the royal family. Oh, neuras. What? He's a master engineer, of course, positively peerless. But as you can see, the runners get him a bit excitable. Ah, cuando fue a hablar con ella, ¿no? Neuras? Are you there? I'm coming in. Even amidst all this commotion in town, I find you buried in your work. Too much to do. As always. To business then. I must ask a favor. Would you be able to ready a carriage for me? No new commissions, no time for them. Ask another right. It is not a new one I require. Before His Highness disappeared, did you not accept a contract to build him a custom carriage? Without a formal owner, I reasoned that it must now lie unused. I was hoping I might borrow it a short while. But, pish and tosh, woman. She is for royal use and naught else. 'Tis an unreasonable request, I know. But I'd not be asking without a grave need. Might I at least see it? I mean, well, 'Twas specially made for His Highness, yes? Not a work you'd have sold off. Where lies it now? I've deadlines to meet, dash it! Off with you now! You've been acting stranger than usual. What ails you? Whoa! Good Dios. Vaya bicho. Is this a gauntlet runner? The very craft commissioned for His Highness the Prince? Even knowing His Highness was gone, still you toiled away. Oh, Neuras, you are an inspiration. Yes. Right. However, for a craft meant for the royal family, it is rather... Pero entonces hay algo diferente, hay una diferencia entre deslizador y deslizador acorazado, en plan que este es como un blindado o yo qué sé. Really? Build this vehicle exactly to their orders? You cannot mean... Well, at first, certainly. I followed the blueprints exactly. A masterpiece like her? Collecting dust in storage? No! Unacceptable! Unthinkable! I'm working toward a dream. And this poor old girl... You imbecile! A lowly, brazen court engineer, butchering His Highness's inheritance for a hobby! For this mania! You embezzled the royal treasury and disrespected his legacy! Treason! Mercy, please! Look, take my head if you must, milady, but leave the Balliol runner alone. Look, this runner... it is fully operational now. Then I suggest you cooperate, for both our sakes. Finish your tinkering by tomorrow and bring it to the Grand Cathedral. Eh? What's all this now? You play the proud soldier at me and then pluck it for your own schemes? 'Tis no scheme. I would use it for His Highness's sake. For His Highness, eh? Hold a tick. Haven't you been looking for him? Wandering across God knows where last I Me mola el tatuaje o el maquillaje que tiene aquí abajo de los ojos. And now you want a gauntlet runner for His Highness? Is His Highness still alive? That's it! I've got you, haven't I? 'Twas His Highness who gave you refuge while you were only a heretical scholar condemned by the Sanctists. The time has come to repay His mercy. Understood. Vale.
Is that enough? Can this old duck really handle an undercover operation? I know what you're thinking, but 'tis at least true that he feels an undying debt of gratitude to the royal family. Pish and tosh, boy. A little faith. Not to brag, but this old duck's craft might be the fastest gauntlet runner in the kingdom. Why, probably the world. I think. Maybe. How encouraging. All I want is to push this runner as far and as fast as she can go. Show her off to the world. And you? Well, I presume you'd rather work together than have to walk, eh? I don't know about this, but I guess we'll just have to trust him. What do you think? Si morimos juntos. If we die, we all die together. Ha! The boy's bold as brass. 'Tis not an invitation, you dolt. Eyes on the road. Either way, he knows the prince is alive, so we can't just leave him to his own devices. We're all in the same boat. You lot can have Literalmente. the fighting and I'll handle all the driving and grease work. Just make sure you've got a proper plan for all this mess now. This guy's got no filter. But he has a point. We do need to talk strategy. So, summing up. Our first trial is to Rueda slay y a le llamo monster. la We take his head as habitante. proof. Our destination is Port Brylehaven, the capital of the Western Principality of Oceania. It'd be a trek on foot, but this gauntlet runner should make it a snap. So getting the bounty's head is our next move. And our target is a nefarious criminal who's been kidnapping and selling off children. Right? A criminal? Did the task not specify a monster's head? Don't worry, all part of the plan. We don't need to win this thing. We just need to get Luis's attention. Everyone's going to También show es up verdad. with monster heads, and we shake things up with a Además, si fella. lo piensas, ese A tío es un knight monstruo turned también. kidnapper at that. Shows them we're there for justice. But to deliberately Me estoy quedando sin violate batería the los rules, cascos. Vaya casco we de risk mierda. being disqualified entirely. Then again, 'tis just as likely to win the people. Con la What do you detención. think of this plan? Confío en vosotros. I trust all of you completely. Good enough for me. The bounty's Heismay, an ex-knight. No. His title is precisely why I cannot let his atrocities No, una Then bestia. again, our true aim is beyond. Un aspirante. Our fate rests in this plan of yours, Stroll. Thank you. I'll try to ensure your trust. Necesito guardar, por favor. Righto. Then our course is set. Good to know. We can always look around more thoroughly later. Yes. Well, I'm a tinkerer and not much else. All my fighting happens in the old workshop. But I'll take you wherever you're going for your sake and mine. Ese me gusta. The wilds out there are no... So, if you need anything besides a steady hand on the wheel, give me a Vámonos, gatos. Vale. Certainly an eccentric. Su código decorazado cuenta con varias zonas para hacer distintas cosas, como el salón de estrategia, la sala de recreo y la cocina. Visitar la academia para ver amor. Primero visitar la sala mágica, la sala de verdad del camino. Vale. Guardar. Ahí está. Toma ya. Así que, pues ya nos vemos en la siguiente. Que tengo ganas de seguir. Que tiene pinta guapísimo esto. Adiós.